Y bueno amigos, el Real Madrid es supercampeón de Europa gracias a una actuación memorable de Jude Bellingham, una exhibición absoluta, un debut un poco opaco en muchos aspectos, pero ya podemos matizarlo rápidamente de Kylian Mbappé, pero que ha demostrado por qué es probablemente el segundo mejor futbolista del mundo. Ya vamos a explicar absolutamente todo eso. Es un Vinicius que también se le ve que le hacen falta unos detallitos allí. Eh, joda. Un gran Fede Valverde, muy buen Courtois, una actuación muy buena también de ambos centrales. O sea, en general, hay varias cosas que el Madrid podemos destacar hoy, aunque realmente es un partido prácticamente de pretemporada. Hay muchos futbolistas que están recién llegando y que han entrenado realmente bien poco. Y la idea de que van sobrados es que seguramente la tenemos todos a día de hoy. Les voy a pedir una cosa, que me acompañen hasta el final de este video y que por supuesto me hagan saber sus opiniones al respecto de este primer título de la temporada. Por cierto, que se van a jugar 7 títulos. Esperemos, por supuesto, traer los 7 a las vitrinas del Santiago Bernabéu, porque sería maravilloso y además creo que este proyecto está armado para hacer cosas increíbles. ¿Ustedes se imaginan que venga el Real Madrid un día y gane estos 7 títulos y lo del sextete se lo tengan que meter por donde ustedes saben dónde? Porque ahora va a estar incluso por encima porque van a ser 7, pero bueno, eso es una estupidez y un relato ahí de esta gentuza. Vamos a empezar hablando muy rápidamente sobre algo porque Carlo Ancelotti se convierte sí, en el entrenador con más títulos ganados en el Real Madrid, empatando, eso sí, con Miguel Muñoz. No es un dato menor teniendo en cuenta que es un entrenador que, bueno, esta es su segunda etapa. Y bueno, cada vez que viene Carlo Ancelotti ha tenido muy buenas sensaciones. También da la sensación de que Ancelotti va a estar aquí un buen tiempo, muchachones, dirigiendo al Real Madrid. Yo, pese a muchas críticas que le he hecho en su momento, creo que he sido lo justo y cuando ha hecho maravillas, por ejemplo, lo de la temporada pasada, se le ha reconocido en este canal y seguramente en casi todos los canales en los que se le ha criticado. Y otro de los datos importantes que deja este partido es que el Real Madrid se consolida en la primera posición como máximo goleador de la Supercopa de Europa, dejando atrás, si no me equivoco, al Milan, creo que era el Milan con el Fútbol Club Barcelona con 5, y ahora también es el máximo ganador de la Supercopa de Europa. Un tema bastante chévere, bastante interesante, porque bueno, es algo que realmente nos va a dar para seguir hablando de la grandeza de esta institución. Y ahora metiéndonos un poco en el partido, ¿qué les voy a decir? Me he dormido en el primer tiempo. He tenido ahí un pequeño lapso porque realmente está un poco aburrido el partido. Atalanta es un equipo que es bastante rígido y un equipo que deja algunas sensaciones de presión absoluta y total, pero que al final, en general, es un equipo que, bueno, le cuesta ciertas cosas, pero ojo, esto es un muy buen equipo de fútbol. No por nada fue el único equipo que le ganó la temporada pasada, el único que le ganó al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que recordemos llegó invicto a la final de la Europa League y la perdieron con una actuación soberbia con un Lookman, creo que fue un hack-trick del Lookman, este futbolista que le dio algún problemilla ahí a Carvajal y también a Eder Militao por ese lado, pero en general bastante bien. A ver, vamos a hablar línea por línea porque bueno, Ancelotti ha salido como con el 11 de gala. Ahí hay una cosa con las posiciones, eso que está detrás ahí de los centrocampistas, por ejemplo, va a haber una especie de doble pivote entre Fede Valverde y Tchouaméni, perdón, que me he ido un poco, me quedé pensando en Toni Kroos, ya vamos a hablar de Toni Kroos, y por delante estaba Jude Bellingham ahí haciendo como de enlace con los delanteros, que eran Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Los defensores, pues me parece que va a ser el 11 de gala y debería ser así. Incluso cuando regrese a Álava, toca ver cómo viene y cómo están estos dos muchachos para allá, pero toca verlo. Y por supuesto con Thibaut Courtois, Mendy, Carvajal. Hablando de Courtois, no ha tenido tampoco un trabajo excesivo, pero yo le recuerdo un par de paradas en el partido que han sido de Thibaut Courtois, de toda la vida de Courtois desde que está en el Real Madrid, de ser el mejor portero del mundo. Sobre todo recuerdo un cabezazo que se colaba la escuadra y a Courtois lo cogió a contrapié, se lanza y además a mano cambiada se la saca de la escuadra. El mejor portero del mundo, sin mucho cuento, muchas palabras. Los centrales, como les digo, me parece que han hecho un trabajo interesante. Se enfrentaban a este Lookman que había hecho una muy buena final de la Europa League, que me parece que fue el mejor futbolista de la final de la Europa League. Y le dio algún dolor de cabeza, pero creo que han resuelto bastante bien. Creo que estos dos nos pueden dar una solidez importante en el centro de la defensa. Y bueno, realmente me gustó bastante. En cuanto a Mendy, que fue el lateral izquierdo, lo de siempre. Muy partido de Mendy
con una capacidad para resolver varias situaciones, sobre todo en el aspecto defensivo. Creo que muy pocos futbolistas se acercan a lo que es Ferland Mendy en ese aspecto, pero como siempre con sus pocas apariciones en ataque, aunque creo que el Real Madrid de hoy va a necesitar bien poco que Mendy esté atacando como tal. Carvajal también ha hecho un muy buen partido. Viene también de muy fundido de todo lo que ha sucedido en el verano y además en la temporada, pero creo que ha estado bastante bien. El partido de Tchouaméni lo vi bastante, un partido muy raro, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo se le vio una cierta mejoría, pero igual se le vio, no sé, como, no sé si era desgaste, pero incluso estuvo a punto de cometer un error en el primer tiempo que le pudo haber dado muy caro al Real Madrid. Y bueno, acompañada por Fede Valverde, que inteligentemente ha marcado un gol ahí que se lo regala al 95% de Vinicius. Y bueno, Valverde en su línea, corriendo mucho, sacrificándose, llegando mucho, filtrando pases. Tengo la sensación de que Valverde va a ir tratando de coger ese testigo de que dejó Toni Kroos, que por cierto Valverde ha celebrado ese gol, señalándose el número 8, diciendo que van a extrañar a Toni Kroos. Y antes de meternos con lo de los delanteros, porque bueno, vamos a hablar de Bellingham como delantero, pero jugó ahí en el medio campo. Me gustaría que habláramos muy rápidamente de Toni Kroos porque durante el partido se hizo tendencia el nombre de Kroos, sobre todo en el primer tiempo, de que el Madrid iba a extrañar mucho a Toni Kroos. Pero a ver, muchachones, el Madrid durante toda su historia, sobre todo la historia, voy a hablar de la historia que he visto yo. Siempre ha extrañado a futbolistas, se extrañó a Cristiano, inmediatamente se fue y ya vieron cómo terminó todo esto. No pretendo comparar a Kroos con Cristiano, tienen sus cosas, sus pros y sus contras. Pero esto es parte de la vida y no está bien que estemos sacando referencias, ya eso va a ser el tema que van a tocar todos los medios de comunicación en todas estas semanas, hablando de que Toni Kroos se va a extrañar mucho a Toni Kroos, que el Madrid debe estar preocupado, como ya ven que no va a haber problemas en otros aspectos, sobre todo en el aspecto de la plantilla con Ancelotti, van a empezar muchachones a intentar vendernos el tema de que se va a extrañar mucho a Kroos. A ver, no me parece justo que unos futbolistas que recién llegaron a entrenar después de un verano largo por las competiciones europeas de selecciones, se venga a decir que se va a extrañar a Toni Kroos. Claro que sí, pero el Real Madrid seguramente va a encontrar la fórmula para reestructurarse y será más o un poquito menos potente, pero este equipo promete y muchísimo. Y ya para basarnos con los delanteros, voy a empezar hablando de Rodrigo. Me gustó el partido de Rodrigo. Al principio pensé que iba a ser un partido de esos de Rodrigo que al final deja la sensación de ser un futbolista que no se entera en muchos partidos grandes, pero después se le vio presionando bastante alto, bastante bien, combinando bien con Mbappé, alguna que otra con Vinicius, sobre todo con Jude Bellingham, que ha sido excepcional. Incluso uno de los goles, no recuerdo si el primero o el segundo, parte de una gran presión de Rodrigo que le roba el balón ahí. Bueno, se la deja ahí a Vini, que después se la cede mal a Mbappé. Después el defensa, ya sabemos, le quedó a Bellingham y Bellingham le coloca ese pase al medio a Mbappé. Vale, hablamos un poquito de Kylian, quien ha jugado de 9, pero se le ha visto con bastante movilidad a los tres de arriba del Real Madrid. A Mbappé no ha sido ese futbolista que seguramente esperamos ver, hay que reconocerlo, no ha sido ese futbolista que casi nos revienta en aquella eliminatoria cuando jugaba con el Paris Saint-Germain, pero es un futbolista que acaba de llegar a una nueva institución, que acaba de conocer a sus compañeros, salvo Aurelien Tchouaméni, creo que no había jugado con más nadie en un terreno de juego. Tal vez con Mendy en la selección, no lo recuerdo. Y bueno, es un futbolista que además tiene pocos entrenamientos, que tuvo que alargar un poco sus vacaciones por la lesión. En fin, pero lo que les dije al principio del video, ha hecho una de esas cosas que nos dicen por esto se paga en el fútbol, porque ha tenido una y la ha mandado a donde las arañas dejan la telaraña. Entonces, yo creo que ya esto nos habla un poco de lo diferencial que puede llegar a ser este muchacho y que seguramente va a terminar siéndolo. Tal vez Mbappé ha cambiado un poco su forma de juego y ya no va a ser ese futbolista totalmente demoledor, eficaz, mega veloz, lo que quieran, pero es un futbolista, muchachos, que claramente va a marcar muchos goles en el Real Madrid. Tengo una sensación de que va a ser algo como Cristiano, que poco a poco se fue centrando y terminó ahí en una situación bastante interesante. Y para cerrar, bueno, vamos a hablar de Vinicius porque no ha sido, de hecho ha fallado una hoy Vinicius que a mí me cuesta creer que la haya fallado Vinicius, que en vez pensé que iba a fusilar al portero y trató de colocársela por arriba, el portero la cogió bien, pero bueno, al final ha demostrado por qué decimos que es el mejor futbolista del mundo, ha demostrado por qué todo el mundo está encantado con él y porque es el principal candidato al Balón de Oro. Cuando las cosas se complicaban, cuando era difícil entrar por el tema de la Atalanta por X o por Y, llegó Vinicius con una genialidad, se le desquebrajó totalmente al equipo, la defensa del Atalanta,
y le puso el balón a Fede Valverde para que solo tuviera que empujarla. Para mí, mejor futbolista del mundo con cierta diferencia del segundo, pongan el segundo a quien quiera. Y creo que ha quedado demostrado y todavía también da la sensación de que como tienen pocos días entrenando, seguramente lo iremos viendo. Y para cerrar, para mí el mejor del partido, no sé quién finalmente le entregó la UEFA el mejor del partido, pero para mí ha sido Jude Bellingham. En el primer tiempo fue el único que intentó ahí hacer alguna cosita con esa jugada característica tanto de la pasada temporada como de esta, en el que vimos cómo llegaba desde segunda línea y terminaba provocando situaciones de gol. Hay una en la que Vinicius le pone el balón perfecto, se le termina yendo un poco largo, le pega en el hombro, no la puede controlar del todo bien y termina chocando con el portero que le termina sacando una tarjeta amarilla también a Jude. Pero en el primer tiempo creo que ha sido de lo poco potable que ha tenido el Real Madrid y en el segundo tiempo es que ha sido una exageración. Yo lo que les dije al principio del video, lo colocaba en Twitter, es un futbolista absolutamente diferencial. Daba la sensación de que estaba jugando Cristiano y Messi en su prime con los futbolistas de aquí del colegio que hay aquí a la vuelta. Es una cosa de locos. Lo del partido de este chico de hoy es para tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta que también llegó hace poco porque jugó la final de la Eurocopa, que ha entrenado poco, que viene de esa temporada tan larga. Creo que tiene 20 años o 21 tal vez ya lo cumplió. Y para mí, ese paso atrás que termina dando Bellingham de dejar de ser el falso 9 para terminar siendo ese futbolista de enganche, va a ser absolutamente la clave de este Real Madrid. Apúntenlo, porque creo que Bellingham no creo que vaya a mantener las cifras goleadoras de la pasada temporada, aunque no me extrañaría tampoco. Son casi 50 goles que terminó produciendo, pero es un futbolista que va a aportar muchísimo. Y anoten esto. Creo que para que esto funcione, esta delantera, un buen equipo estructurado, la clave va a ser Jude Bellingham y ese posicionamiento que le va a dar Ancelotti detrás de los delanteros. De momento, despedirme, por supuesto, el segundo tiempo me va bien el segundo tiempo de cómo han reventado al Atalanta que había aguantado bien en el primer tiempo. O sea, una absoluta locura lo que vamos a disfrutar esta temporada. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en el próximo video. Chao.